nuevamente a todas y todos nuestros amigos que nos acompañan en las sesiones de Cine Debate. Tuvimos un contratiempo de conexión, pero ya estamos de nuevo con ustedes y pues les agradecemos que estén con nosotros. Y pues me gustaría volver a explicar la dinámica de estas sesiones. Cada 2 semanas ustedes están invitados para estar en las sesiones de Cine Debate. Pueden ver la película o documental previamente y después nos reunimos por las tardes de los miércoles 2 veces al mes para platicar con expertas y expertos, pues que señalan y argumentan desde la bioética, pero bueno, también entrelazan desde otras áreas y disciplinas del conocimiento, pues muchos temas que el séptimo arte nos trae como recurso didáctico. Y pues nuevamente me da mucho gusto presentarles a la comentarista de esta tarde, es la maestra Carmen Valle, y ella va a reflexionar sobre la explotación de animales para consumo humano con la película Okja. Y la verdad, Carmen, gracias por tu paciencia, por tu comprensión, y es un gusto que nos acompañes en este espacio. Gracias, Eli. Bueno, vuelvo a presentar a la maestra. Carmen Valle Lira es médica veterinaria zootecnista, maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y diplomada en bioética por el Programa Universitario de Bioética. Su trabajo se ha enfocado por más de 20 años en el cuidado y conservación de los animales silvestres, en zoológicos y en vida libre, participando en diversos proyectos con organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, se ha dedicado a la atención clínica de animales de compañía no convencionales. Actualmente es estudiante del programa de doctorado del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, dentro del campo de conocimiento de bioética, y también es profesora de asignatura en las facultades de Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ambas de la UNAM. Entonces, como observamos, su currículum es vasto, es interesante y habla de la experiencia que ella tiene para hablar sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Y bueno, les quiero comentar que esta película, Okja, es la historia de un animal genéticamente modificado que se cría en las montañas de Corea y que disfruta de la vida ideal que le ha brindado su cuidadora y mejor amiga Milla, una huérfana que vive con su abuelo. Sin embargo, la malvada corporación Miranda, con un historial de comportamientos decadentes, va en búsqueda de Okja porque hace 10 años la vendieron al mundo como el animal más sabroso y barato que haya visto la industria de los alimentos. Lucy Miranda logra orquestar una estrategia para que Okja llegue a Estados Unidos y sea exhibida ante el público como el futuro de las proteínas y de la alimentación mundial. Milla, en Nueva York, enfrenta una serie de obstáculos para rescatar a Okja y regresarla a su hogar. En su lucha se encuentra con una organización radical de defensores de los derechos de los animales que va a colaborar con ella para rescatarla. Y ahora sí, quiero dar paso con esta breve síntesis de la película al comentario de la maestra Carmen Valle, no sin antes invitarlos como cada sesión pues a que participen y comenten y hagan preguntas en el chat del Facebook Live de nuestro programa, de tal forma que nosotros podamos transmitir sus inquietudes, comentarios, preguntas a la maestra Carmen Valle. Entonces, Carmen, ahora sí estamos listos para escuchar tu comentario y adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Eli. Pues, como ya nos comentó a grandes rasgos de qué trata la película Okja, que fue escrita y dirigida por Bong Joon-ho, pues es una película que ha dado mucho de qué hablar por este tema que trata de la producción animal. Aunque a mí me parece que la producción animal realmente es el escenario de un tema central más grande, que es el tema del capitalismo. Y entonces el director aborda el tema del capitalismo dentro de este escenario, pero como haciendo un par de mundos alternos y cómo convergen en algún momento, o más bien cómo uno se come al otro.
Estos dos mundos que yo identifico, tenemos primero a uno que podremos llamar que es como el verdadero, el auténtico, el de la realidad, que es donde originalmente viven Okia y Milla, y se encuentran en este bosque, en la naturaleza, son seres auténticos que viven su vida en armonía, en equilibrio. Son seres que se valoran a sí mismos por quienes son. Mientras que por el otro lado tenemos el otro mundo donde están todos los demás personajes, que es un mundo de farsa, que todo está distorsionado, que es como una caricatura burda, ¿no? de lo que quieren interpretar. Y es el mundo que resulta cuando metes una cuestión valorativa monetaria y se la aplicas a todos los seres vivos, ¿no? En este caso, pues cuando introduces el capitalismo, ese es el mundo que te queda. Y entonces estos dos mundos chocan y el mundo del capitalismo se quiere comer al mundo pues verdadero de donde viven Okia y Milla. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos personajes se enfrentan a este mundo capitalista? ¿Qué pasa cuando le ponemos un precio a todo? ¿No? ¿Cómo se va creando esta realidad de farsa alterna? Y podemos irlo viendo en cada uno de los personajes que componen la película, empezando primero obviamente por Milla, que es esta chica joven, inocente, que vive en el bosque y de repente se ve transportada a este otro mundo de titanes que buscan su propio beneficio, y pues le va bastante mal en su travesía, porque aunque ella intenta no cooperar, ella intenta resistirse, pues al final termina siendo coercionada, utilizada por otros intereses a través del chantaje, la engañan, literalmente así directamente es engañada, es violentada, no nada más moral y psicológicamente, es violentada físicamente, ¿no? Hay escenas donde sale con muchísimos golpes. Entonces es como lo que te pasa si no cooperas con el sistema. Después tenemos a su abuelo, que no es una persona mala en sí, ¿no? Es un señor que vive en el bosque con su nieta a la que ama. Sin embargo, la cuestión del dinero hace que traicione a su nieta, porque el dinero es más importante que el cariño que la nieta llegue a sentir por Okia, y porque también él impone estos valores capitalistas a su nieta. O sea, él piensa que si hace dinero eso va a ser bueno para la niña, ¿no? Y por esto le regala el cerdito de oro. Y pues así es como se pierde el amor del abuelo en este interés monetario. Después tenemos a la corporación Mirando, que pues parece ser una alusión muy directa a empresas especialmente como Monsanto. Son empresas que capitalizan, es decir, que comercian con seres vivos directamente y toman a estos seres vivos como un producto, pero más que un producto, son productos patentados, porque son empresas que crean seres genéticamente modificados, son empresas que no nada más siguen las técnicas tradicionales de crianza para obtener ciertos parámetros productivos o estéticos, etcétera, sino que directamente modifican a los seres en su ADN para transformarlos en lo que ellos quieran, y por eso es que son patentados y son su propiedad. Por eso es que desde el punto de vista capitalista, pues no hay ningún problema en que la corporación Mirando llegue y se apropie de Okia, ¿no? Finalmente solo estaba en préstamo mientras crecía para hacer todo este show del concurso. Después, cuando ya vienen a llevarse a Okia, pues nos encontramos al doctor Johnny Wilcox. El doctor Johnny Wilcox es un veterinario, médico veterinario, que finalmente se vende también a esta corporación, y no nada más se vende a sí mismo, vende su profesión, vende su integridad. Y entonces vemos allí la decadencia que ha sufrido debido a este proceso. Y entonces él pasa de ser el amante de los animales
al verdugo de los animales. Y eso le crea a él muchísimo dolor, muchísima contradicción. Tiene que lastimar a los seres que ama, ¿no? Y eso le duele muchísimo, y lo podemos ver en algunas escenas. Pero sin embargo, el amor a algo más, que en este caso sería el dinero, la fama, pues le puede más y termina cediendo ante estos intereses. Después tenemos a Lucy Mirando, que es una de las dos hermanas que son como las líderes, las propietarias de esta empresa. Primero tenemos a Lucy, que es una mujer muy insegura, que está tratando de mostrar su capacidad en los negocios. No quiere probarse a ella misma, probarle a los demás que ella es capaz de sacar adelante la empresa y de una mejor manera. Y para hacerlo, lo hace a través de lo que yo quiero llamar la primera cara del capitalismo. Y esta primera cara trata de vender a través de la farsa, de la mentira, a través de una mercadotecnia muy elaborada que disfraza la realidad para que el consumidor siga consumiendo y lo consuma pues como con un toquecito ahí rosa de arcoíris bonito y feliz. Después tenemos a otro actor involucrado, que es el Frente de Liberación Animal, que es un grupo de activistas que están luchando en favor de los animales, y ellos son los que van y quieren rescatar a Okia, pero no sin antes como hacer una exposición mucho más grande del trabajo de la corporación, porque al final no es nada más Okia, son los otros miles de animales que tienen en producción. Sin embargo, aunque son un poquito contrarios al sistema capitalista, también la película los maneja como una marca. Tienen estos estatutos y se tienen que adherir a ellos de no violencia, pero sin embargo dejan escapar ahí algunas escenas de violencia que ponen en entredicho la real identidad de esta asociación. Y también a través de verlos a ellos, pues se pueden levantar preguntas como si comprometerse y actuar conforme a un ideal es extremismo, ¿no? Tendremos que pensar hasta dónde es válido llegar en una lucha por algo en lo que tú crees. Y después pues tenemos a Nancy Mirando, que es la otra hermana propietaria de la empresa. Y pues Nancy, a diferencia de su hermana que quiere pintarlo todo bonito, rosa, feliz, pues es una hermana muy fría, muy cruda. Y ella nos presenta lo que yo llamo una segunda cara del capitalismo, que lo que intenta es vender, pero a través del cinismo. ¿Por qué? Porque sabe que somos tan dependientes del mercado que vamos a seguir consumiendo y no nos va a importar nada, no nos va a importar si nos ponen las imágenes de los seres que están lastimando, no nos va a importar si sabemos que se está dañando el planeta, no nos va a importar si creemos tener o no ciertos valores, porque al final vamos a ceder ante el mercado y nos vamos a enrollar en este consumismo alimenticio, ¿no? A veces hablamos mucho del consumismo de ropa y el consumismo de aquí, de allá, pero también hay un consumismo alimenticio que se da a través de la farsa y a través de este cinismo que nos hacen comer cosas que quizá no necesitamos, cosas sobreindustrializadas que tienen un valor agregado, un valor en el sentido de daño al medio ambiente, por ejemplo. También consumir excesos que implican no nada más que yo consuma en exceso, sino que para que haya ese exceso tiene que haber un exceso de producción. Y así es como este consumismo va funcionando. Y bueno, finalmente tenemos a Okia, que es supuestamente como un cerdito, pero es como un cerdito hipopótamo manatí que crearon ahí para la producción. Y lo que representa es esta naturaleza alterada genéticamente y que entra a ser parte del mercado. Y es chistoso porque aunque ha sido alterada genéticamente, no deja de ser un ser sintiente, no deja de ser un ser inteligente, un ser consciente de lo que está pasando a su alrededor y sobre todo no deja de ser un ser afectivo hacia otros y no deja de querer a su humana,
milla. Y entonces este ser pues es secuestrado, entra al mercado del mundo capitalista, y aquí lo que nos dejan ver en la película es que una vez que estos seres son ingresados al mercado, pues entonces se pierde toda consideración ética y afectiva, ¿no? Y entonces, como ya no tienen derechos ni consideración ética, como ya no puedes quererlos, ya no te está permitido quererlos, pues todo está permitido, pero más que permitido, todo está justificado. Es decir, si yo tengo a mis animales ahí en condiciones horribles, está justificado. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Porque, ¿qué pasa cuando justificamos estas acciones sin darles una segunda consideración? Pues entonces buscamos formas de que suene bien, ¿no? Y entonces es una de las cosas que han sido muy criticadas, para bien y para mal, es, por ejemplo, movimientos bienestaristas que se han dado en cuestión a la producción animal. Los movimientos bienestaristas lo que dicen es que no hay nada intrínsecamente malo en el consumo de estos animales siempre y cuando se les dé cierta calidad de vida, se hagan ciertas concesiones hacia ellos, ¿no? Y para algunas personas esto ha sido muy bueno porque ha mejorado las condiciones de estos animales, pero para otras personas no es algo necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque pasamos de una categoría en que algo puede ser aceptable o no aceptable a una categoría que ya tiene que ver más con grados. Es decir, ya no tenemos que preocuparnos porque haya una disonancia entre nuestro deseo de no lastimar y nuestro deseo de satisfacer ciertas necesidades, sino que ya nada más nos instalamos en este plano de, pues no está mal, porque pues nada más es tantito, pues sí se lastiman, pero se lastiman menos, sí los comemos, pero comemos menos, y así como que se baja la intensidad, al menos desde cierto punto de vista, de la situación que tenemos enfrente. Cuando estaba leyendo un poco sobre el tema, me encontré por ahí un estudio que se hizo en una universidad de Texas, en que a varios alumnos, muchos de ellos involucrados en ciencias de agronomía, les proyectaron la película y les preguntaron sus opiniones. Y hubo algunos puntos muy interesantes. Hubo algunas quejas técnicas de la película, que si era sobredramática. Una de las que me llamó mucho la atención es que se quejaban de que a Okia la ponían más como un animal de compañía que de producción, como si hubiera de verdad una diferencia entre ellos, y no lo estoy diciendo a la ligera. O sea, pensemos en un cerdo de producción y pensemos en un cerdito, que ahora ya es muy común que sean mascotas, que sean animales de compañía. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchos videos, por ejemplo, de vacas que también viven como animales de compañía. Entonces, hacer esas divisiones y decir, no, es que son seres esencialmente distintos, pues ya no resulta tan válido como quizá antes podía pensarse. Otra de las quejas es que decían que era demasiado inteligente. Los cerdos porque decían que lo ponían como si fuera un perro, como si tuviera la inteligencia de un perro. Sabemos que los cerdos pueden llegar incluso a ser más inteligentes que un perro, entonces también estas quejas están un poco extrañas. Y también había algunas quejas éticas, de cuestiones éticas, pero más que quejas eran como, dejaban ver algo que sí es cierto, algo en lo que la película fue muy acertada, y fue justamente en que finalmente todo está supeditado a un capital, a un valor monetario, ¿no? Y creo que la mejor frase que lo ejemplifica es al final, cuando Nancy nos dice que no importa lo que la gente vea, porque si es barato lo van a comprar. Y como al final sí es la manera en que opera el mercado. Entonces, si quieren, podemos dejarlo ahí y pasar a algunas preguntas. Claro, Carmen, muchas gracias. La verdad es que agradecemos mucho este comentario tan interesante que ha despertado los comentarios de nuestros amigos y amigas asistentes. Y, por ejemplo, Alonso González Lozano dice, excelente tema de reflexión.
Tere Muñoz, saludamos a Tere. Sí, le gustó mucho la película, es muy buena producción, muestra el sistema capitalista, pero también nos muestra, como tú bien apuntas, Carmen, la inocencia y el amor de la niña, y es cruel lo que vemos con el trato a los seres sintientes. Yuni Suri dice, es muy feo cómo el capitalismo está detrás de muchos temas violentos. Es muy triste que hagamos cosas por el capital y ver a los animales como un capital monetario, ¿no? Como bien comentas, como Nancy lo señaló, Nancy, la hermana de Lucy, ¿no? Luval saluda a todos y Aline Nicolás dice, también cómo la empresa vende una imagen feliz de los animales cuando la realidad es otra. El ejemplo es cuando la niña recupera a Okia y a una cría. Esa escena a mí me pareció brutal, a mí, si uno, sé que esta analogía molesta a muchos, pero si uno se pone a pensar en lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando separaban a madres e hijos y padres y familiares en los campos de concentración, para los que sí servían para trabajar y los que iban destinados a los hornos crematorios, pues es muy similar, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras hacer algún comentario respecto a lo que estos amigos nos comentan, y hay más comentarios también. Sí, sobre todo eso último. Se han hecho ya muchas veces estas comparaciones entre producción animal y el holocausto nazi. Y no es algo fortuito, o sea, realmente hay una conexión técnica, hay una conexión histórica, hay una conexión ideológica entre ambas situaciones, ¿no? Metodológica, los métodos fueron los mismos, ideológicamente también. O sea, ¿por qué se estaban matando a unos seres humanos y a otros no? Son las mismas razones ideológicas de pensar que unos valen más que otro, como podemos decir que mi perrito vale más que el cerdito que me estoy comiendo. Es exactamente el mismo tipo de valoración arbitraria que llegamos a poner sobre el mundo, ¿no? Y por eso es que a pesar de que a algunas personas les ofende, les molesta, no les gusta este tipo de comparaciones, pero es que es innegable que las situaciones pues son paralelas, son originadas por una misma ideología y originadas de una misma metodología. La crianza animal es una eugenesia animal como la eugenesia que hay en humanos. Claro, gracias, Carmen. Sí, muchas gracias por este comentario. Aline, también te mandamos saludos. Y por otro lado, Alonso González Lozano, fíjate qué interesante comentario. Dice, mi papá tenía carnicería y yo lo acompañé varias veces al rastro y me tocó vivir ese método tan rudimentario y doloroso de sacrificar a las reses. Y en una ocasión se soltó uno de los animalitos y el corredero de todos los que ahí trabajaban y el corredero de todos los que ahí trabajaban, porque estaba furioso y mi papá me cubrió con su cuerpo porque pasó corriendo delante de nosotros. ¡Qué experiencia!, ¿no? Fuerte, y además algo que me llama la atención es que mucha gente piensa que en efecto estamos sacrificando a los animales, ¿no? Que los estamos ofreciendo como en una suerte de sagrado oficio, ¿no? De sacrificio, y que ellos dan su vida por nosotros voluntariamente, ¿no? Sí, una de las quejas, por ejemplo, técnicas que había de estos estudiantes de la Universidad de Texas era que no era tan accurate, se me fue la palabra, no era muy específico, ¿no? Que no era tan real la manera en que los mataban en el matadero, que realmente estaban en mejores condiciones. Y bueno, hay que pensar en qué tipos de mataderos, porque también hay de los mataderos súper tecnificados y que tienen como más controles, a los mataderos clandestinos donde se hacen las cosas de unas maneras espantosas. O sea, tampoco podemos generalizar que en todos lados es igual de malo, que en todos lados es igual de bien. Claro. Pero estas escenas de animales que escapan son muy comunes, o sea, todo el tiempo las estamos viendo.
De hecho, se dice que Okia está basada un poco en un caso que ocurrió en Estados Unidos de una vaca que justamente logró escapar de la línea del matadero y escapó y varios días anduvo rondando por los alrededores y mucha gente la escondió. Al final fue adoptada y se volvió hasta una atracción en el pueblo y se llamaba la vaquita Emily. Pero bueno, esa vaquita tuvo suerte en que que la cuidaron y la adoptaron. Pero yo recuerdo que hace poco, no me acuerdo en qué estado, creo que del norte del país, hubo igual una vaquita que se escapó y se metió a una iglesia. Y sí, veías las imágenes de la vaquita guareciéndose en la iglesia y fue bien triste porque finalmente sí la entregaron y se la llevaron al matadero. O sea, ella no tuvo la suerte de Emily. Y esta es una escena muy común que ocurre mucho. Otro caso que me viene a la mente es en Polonia, hubo una vaquita, creo que era un pardo suizo, que se escapa y después la encontraron con un grupo de bóvidos silvestres, bisones creo, y se fue a vivir con ellos y ahí vivía en libertad con la manada, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención porque algo que se dice muchas veces es que los animales domésticos ya no tienen un lugar en vida libre. Y es uno de los argumentos que se dan mucho. Y hasta cierto punto, pues sí, han estado tan modificados por miles de años y ahora mucho más por las modificaciones genéticas, que sí obviamente difieren de los contrapartes silvestres. Pero luego tienes estos casos, ¿no? O por ejemplo en Chernobyl, que se abandonaron vacas y ahora las vaquitas viven felices, salvajes ahí. Entonces te hace cuestionar qué tan válido es realmente este argumento de que ya no tienen un lugar en el mundo fuera del control de los humanos. Cierto, cierto. Bien dicen, ¿no? Que si los rastros tuvieran paredes de cristal, muchos cuestionarían nuestros hábitos de consumo, ¿no? Muchos lo cuestionaríamos, que va mucho sobre lo que has comentado y María Victoria, fíjate, también está de acuerdo con esto. Ella dice, me gustó mucho, es un elemento más para colocarnos y pensarnos como consumidores, depredadores, indiferentes, pero también como factores que pueden cambiar las tácticas estructurales. Sin embargo, el sistema es monstruoso y salvar una vida no significa salvar todas, aunque es una acción simbólica muy fuerte. Temas como la familia, el vínculo animal-humano, los discursos políticos, la dinámica económica, la crueldad y el futuro del mundo a causa de la deshumanización son grandes elementos de otra obra de protesta y resistencia de este gran director coreano. Y sí, ¿no? En efecto, tú mencionabas el tema, pues, de las familias interespecie, ¿no? Y todo este vínculo humano-animal. Está interesante este comentario de María Victoria, ¿no? Y ella misma nos dice, el documental de Evaristo González llamado Cuates, de Australia, ilustra muy bien una relación equilibrada entre las personas y los animales de agricultura. Me imagino se refiere a los animales de granja o los animales domésticos destinados a la producción, ¿no? En un contexto rural donde cada quien tiene un papel fundamental para la vida en una comunidad pequeña, la cual se ve alterada por la escasez del agua por cambio climático. Y pregunta, ¿la regresión a la vida rural de los años 20 o 30 en cuestiones ideológicas sería una posible respuesta contra el sistema capitalista y su lógica de explotación animal? Porque, bueno, tú haces una crítica muy acertada, bueno, que yo he escuchado varias veces por tu parte con respecto al bienestarismo, ¿no? Y esta pregunta siento que va un poco en ese sentido. ¿Qué opinas, Carmen? Yo creo que lo que dice una regresión ideológica, no, yo creo que la ideología es la misma en los 20 que es ahora, nada más que en los 20 no se tenían las cuestiones técnicas que se tienen ahora para hacer la manipulación y demás, porque ideológicamente la situación es la misma, somos los seres superiores que tenemos el control sobre estos otros animales y podemos hacer con ellos lo que queramos. Que lo hagamos de una manera más lesiva que otra es distinto, eso ya es metodológico.
Entonces, no, ideológicamente, pues la situación es la misma, ¿no? Lo que cambiaría, a lo mejor lo que ella está apuntando, es regresar a una producción animal a pequeña escala, como de traspatio, como en pequeña escala, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de que el granjero tiene 5 vaquitas y todas tienen su nombre y a todas las quiere. Bueno, sí, en teoría podría sonar como algo bueno, pero como algo que apuntan muy bien en la película es que la demanda de productos animales no se podría satisfacer así. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez menos gente en el campo y más gente en la ciudad consumiendo. Y eso es uno de los orígenes. O sea, mientras haya un mercado va a haber un producto. Y si tienes un mercado de millones y millones de personas que te están demandando productos de origen animal, pues tú vas a ver la forma de producirlos para venderlos. Entonces, si te quedas con 5 vaquitas, no vas a poder satisfacer el mercado y tienes que por eso tener miles de vacas en un espacio tan pequeño. Entonces, si quisiéramos regresar a eso, pues primero tendríamos que empezar por cortar el mercado, tanto en número de consumidores como en cantidad de consumo. Y es algo que no sería nada fácil. Ok, pues sí, fíjate que es como este discurso publicitario de la corporación mirando, ¿no? Que es como así perverso y eso es lo que pone como conclusión María Victoria. Pero mira, en torno a lo que estás mencionando, Aline Nicolás también nos dice, además también entra el debate de la hambruna mundial que pareciera que justificara, ¿no? Que se tenga que desarrollar o producir animales más baratos y para que y en mayor cantidad, ¿no? Y Alonso González Lozano pregunta, ¿serían del movimiento de bienestaristas las carnes Kobe o Angus? No sé si pudieras comentar algo en torno a estas tres comentarios. Sí, ese tema de la hambruna es un poquito interesante porque hasta cierto punto es cierto, no puedes negar que hay cada vez más gente que necesita ser alimentada. Pero por otro lado, ¿hasta dónde esto está permeado por lo que les hablaba del consumismo alimenticio? Porque pues sí hay que alimentar gente, pero hay que alimentarlos necesariamente con salchichas y pepperoni, ¿o no? ¿Hasta qué punto hay que alimentarlos 3 veces al día con carne, leche y huevos? Entonces, pues sí, hay que alimentar gente, pero ¿con qué y cómo? ¿No? ¿Qué tan industrializados tenemos que darles ese alimento? Porque no es lo mismo la huella de carbono que tiene un jitomate a la huella de carbono que tiene un jamón serrano, ¿no? El incremento en contaminación, en quema de combustibles fósiles, el incremento en deforestación y obviamente el sufrimiento del animal pues es muchísimo diferente al jitomate. Y bueno, una de las críticas que hace mucho, bueno, es que la agricultura también tiene sus problemas. Sí, claro, la agricultura no es completamente inocua, pero si empezamos a hacer un comparativo en cuanto a cantidad de efectos que tienen, pues sí es muy diferente la producción animal que la producción meramente agrícola. Ok, sí, de acuerdo. Aline Nicolás también nos dice, tal vez poner a Okia como un animal de compañía fue intencional para mostrar el especismo, ¿no? Y Mariana Sierra dice, el hecho de que la chica solo pueda salvar a Okia cuando la compra a cambio de la pieza de oro es una muestra de cómo no puede salir de ese sistema. La salva, pero solo cuando avala su estatus de producto. Sí, porque sí, al final Loki, Milla tiene que jugar el juego, tiene que ser parte de, no se puede escapar, por más que quiere, por más que lo intenta, por más que se rehúsa. O sea, si no lo haces aplastada por el sistema.
Y desde ese punto, pues, es muy triste, pero también es muy cierto, ¿no? No es nada fácil enfrentarte a ese monstruo llamado capitalismo, sistema de producción capitalista, que al final, bueno, juega el juego y logra salirse y regresar a su bosque, ¿no? Y es como el final feliz, ¿no? Y se llevan a este bebé. Pero sí, no puede no jugar el juego. Sí, en efecto. Yo de hecho hasta me quedé pensando, ¿será que Okia ya iba gestante? Porque también hay una escena impresionante donde pues la obliga, ¿no? Es obligada a reproducirse. Bien. Bueno, comentar esa escena también es interesante porque una de las muchas críticas que se hacen a la producción animal es haciendo un paralelo entre la situación de estos animales y la situación de la mujer, ¿no? En que son ambos vistos como máquinas reproductivas. Y es por eso que muchos movimientos feministas han tomado la causa animalista como suya, ¿no? Como el feminismo antiespecista, ¿no? Que es uno de los más interesantes en este aspecto, ¿no? Porque al fin, incluso, o sea, tú lo sabes, ¿no? Muchas veces en estas producciones ni siquiera se habla de individuos, se habla de vientres. El animal ya ni siquiera es un animal, es un útero. Y lo ves como si nada más una máquina para seguir produciendo otros animales. Que, por ejemplo, justamente, ¿en dónde fue? En Polonia, que acaba de pasarse una ley que ya prohíbe casi en su totalidad el aborto. Y hubo por ahí un músico de Polonia que levantó la voz y dijo, bueno, es que ya las mujeres no son vistas más que como un instrumento reproductivo del Estado, ¿no? Y entonces podemos ver estos paralelos. Sí, en efecto. Aunque a mí a veces también me preocupa, bueno, no sé qué opinas tú, cuando estos colectivos mencionan que los huevos de las gallinas, nos estamos comiendo su menstruación y, o sea, también hay, bueno, siento, ¿no? Que está bien que defiendan, pero de pronto tergiversan un poco por desconocimiento de cuál es, pues, el ciclo reproductivo de las gallinas, que pues los huevos no es la menstruación de las gallinas, que los animales que son inseminados se menciona, ¿no? Son violados. Y sí, claro, es obligarlos en cierta medida, pero también, no sé cómo explicarlo, pero bueno, estos animales entran en un ciclo estral en donde están receptivos para recibir al semental y que ocurra la cópula, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo estos colectivos feministas aportan mucho a estos movimientos o a la protección de todos los vulnerables. Eso a mí estoy totalmente de acuerdo, solo que bien informados, diría yo, ¿no? Sí, es importante que lo menciones porque es cierto, si bien es muy real y es muy obvio cuando empiezas a ver estos paralelos, pero también creo que a veces las interpretaciones escalan a niveles que ya no son propiamente reales. Yo recuerdo que alguna vez vi una crítica había una palpación de vaca, que todos los que hemos pasado por veterinaria nos ha tocado hacer palpaciones de vaca, y a quien estaba haciendo el manejo lo tachaban de un pervertido sexual. Bueno, es que no, o sea, no, cuando vas a palpar una vaca, al menos ni yo ni mis compañeros ni nadie que conozca, no es una perversión sexual, es un manejo que tiene distintas utilidades dentro del manejo de estos animales, pero sí, o sea, llamar pervertido sexual a cualquiera que hace eso, pues creo que sí ya escala a algo que ya no es, está un poco más lejos de la realidad, ¿no? Entonces sí hay que informarse un poco y no dar interpretaciones a la ligera. Ok, gracias. Fíjate que hay muchos comentarios en torno a cómo el capitalismo va en contra de, por ejemplo, como dice Estela, ¿no? Que el capitalismo va en contra de todos los seres vivos y el ambiente, incluso de los seres humanos que son explotados. Y, por ejemplo, Nora Lidia nos dice, no, ni todos veganos, ni todos carnívoros. ¿Cómo equilibraríamos el consumismo? ¿Qué opinas?
Pues es la pregunta de los 64,000. Y es algo muy complicado, porque es una situación multifactorial. No puedes decir que todo se reduce a un factor, no. Es una situación muy complicada y si quieres resolverla, tienes que trabajar en muchos frentes. Y entonces, por ejemplo, uno sería obviamente atacar el consumismo alimenticio y todas estas cuestiones de mercadotecnia que están sobre él y que nos hacen creer que necesitamos un consumo distinto al que realmente necesitamos, ¿no? Otra, pues puedes hablar de la sobrepoblación humana, que es un problema muy real y que mucha gente no quiere mencionar, porque aquello de la reproducción humana tiene tintes religiosos muy fuertes entre la población que nos hace pensar que es algo que debería ser intocable. Pero es real, somos demasiados humanos, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que hacer algo al respecto. Otro lado, pues sí, el consumo, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo, no? ¿Qué huella de carbono tiene ese consumo que estoy teniendo? También disminuirlo sería otro punto, ¿no? Entonces sí, es un problema multifactorial y no hay una sola respuesta. Tiene que trabajarse desde diversos ámbitos. Sí, de acuerdo. Yo también pienso que, bueno, de hecho hay un comentario interesante de Sofía Díaz que dice que la escasez internacional de alimentos se resolvería con justicia distributiva, no con mayor producción, ¿no? Pero sí, es una de las cosas bien importantes. Una gran cantidad de alimento, quizás hasta la mitad o de alimentos tanto de vegetales como de alimentos de origen animal son desperdiciados. Entonces sí, o sea, por un lado dices que no hay suficiente alimento, pero por otro lado estás desperdiciando demasiado. Entonces es que sí hay alimento, entonces más hay que distribuirlo propiamente. Y eso también te hace pensar entonces, ¿será necesario crear seres genéticamente modificados? Porque esa es una de las cosas que Monsanto y esas empresas te venden. O sea, lo estamos haciendo porque es necesario, porque solo así vamos a poder alimentar a todos los seres humanos. Oye, espérate, ¿y el 40-50% de alimento que se está desperdiciando, qué pasó? O sea, ¿realmente es necesario o nada más es esta también hiperapego que tenemos a la tecnociencia y pensar que solo la tecnociencia nos salvará cuando pues no se puede resolver a veces de manera mucho más simple? Yo tuve un maestro de la maestría que nos daba métodos estadísticos y demás y nos decía, es que los ratones no se matan con escopetas porque va a ser un hoyo gigante, pero un ratoncito no. Perdón si este ejemplo no le agrada a veganos, perdón, a lo mejor alguien se puede ofender por eso, pero sí, es que a veces queremos resolver un problema que es logístico con un animal genéticamente modificado y esto no es nada fuera de la realidad. Por ejemplo, si se ponen a leer, van a encontrar que hay proyectos como uno de los EnviroPigs, que se hacían cerdos genéticamente modificados que supuestamente iban a tener un menor impacto en el medio ambiente. Al final, hasta donde yo sé, el proyecto falló y ya no funcionó. Pero sí están estos intentos de hacer una oquia, tal cual. No es nada fuera de la realidad, es muy real que esto ocurre. Ok, oh, sí, qué interesante. Carla Campos te felicita, bueno, nos felicita y dice qué valiosos estos espacios, muchas gracias. Samuel León dice, recuerdo que en mi infancia tuve amistad con un pollito y recuerdo también cómo fui adoctrinado a ver a los animales como un producto y no como especies compañeras. Ojalá recuperemos la inocencia sin prejuicios de la infancia. Y bueno, Esmeralda Bardales, te solicita si puedes hablar un poco de la compasión hacia los animales en el budismo. ¿Saben algo?
Pues sí, hay muchas maneras de concebir a los animales y muchas de estas maneras tienen que ver directamente con una filosofía, con cómo nosotros explicamos la realidad, con una metafísica. Y bueno, en Occidente pues tenemos esta ideología en que estamos nosotros seres humanos separados del resto de los animales. Pero por ejemplo, desde el budismo, la concepción de la realidad es distinta y entonces los seres humanos tenemos exactamente el mismo origen que cualquier otro ser vivo. Entonces, cuando tienes exactamente el mismo origen, en las mismas condiciones, cuando no puedes decir que alguien es esencialmente distinto a otro, pues por consecuente la elaboración ética que haces al respecto, pues va a considerar orgánicamente a ambos, por un lado. Por otro lado, la filosofía budista comprende que este entendimiento de la realidad te va a llevar a una sabiduría, pero que es una sabiduría que es inherentemente compasiva. ¿Por qué? Porque no estás viendo al otro como algo ajeno, estás viendo al otro como tu hermano, como parte de ti, un ser que surge igual que tú, un ser que sí. Ay, creo que se paró, tenemos problemas con la conexión de internet de la maestra Carmen, pero en lo que ella logra volverse a conectar, quisiera... Ah, bien, adelante, Carmen, gracias. Ok, estaba en el budismo. Bueno, entonces, cuando tenemos esta concepción de la realidad en que todos tenemos un mismo origen, para el budismo entender eso y ver eso te da una sabiduría, pero te da una sabiduría inherentemente compasiva, porque ya el otro no es ajeno a ti, el otro es parte de ti. Y entonces, así como te amas y te cuidas a ti mismo, a ti misma, vas a hacer lo mismo por otros seres. Y por eso desde el budismo la compasión se extiende a todos los seres y no nada más a unos cuantos o nada más a mi familia o nada más a los de mi especie, ¿no? Sino que ya no tiene estas fronteras. Qué interesante. Supongo que hay, como el budismo, muchas otras cosmovisiones que también consideran a esas otras formas de vida, a esos sintientes, a todo el ecosistema para, pues, como ser parte de uno, ¿no? Y que como muchos pensadores y filósofos han comentado, lo que le haces a la naturaleza también te lo terminas haciendo a ti mismo, ¿no? Pero qué integrador es esta forma de compasión del budismo hacia otras formas de vida. Bueno, Alfonso González Lozano dice, vi en estos días la película, que entiendo que es serie, ¿no? Su, en Netflix, y me gustaría que la lleváramos a debate, también sería interesante. Se trata del momento en que los animalitos se organizan para ahora atacar al humano. La verdad es que sí tenemos pensados muchos títulos, ojalá la pudiéramos integrar al ciclo de cine debate, pero ¿qué opinas con respecto a esta idea, Carmen, de que, no sé, hay muchas películas, ¿no? Como esta en la que las plantas incluso también atacan a los humanos y que la naturaleza se torna contra el humano, que es como este parásito, ¿no? Que está afectando a todos sus hábitats. Sí, es un tema en muchos películas, en series, una de las más famosas pues obviamente es Rebelión en la Granja, ¿no? Esta rebelión socialista paralela a lo que ocurrió en Rusia, pero en una pequeña granja con el cerdito, hasta cosas mucho más nuevas, ¿no? Aparte de esta serie que mencionamos, hace rato justamente viendo Rick and Morty, ¿no? Si lo han visto, hay un episodio en que el perrito le ponen un aparato que le da un nivel de entendimiento mucho mayor y termina dominando el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, es chistoso porque estamos asumiendo que ellos van a hacer lo mismo que nosotros. Y no sé si eso sea necesariamente
cierto, ¿no? Porque finalmente así es como nosotros entendemos el mundo. No sabemos si necesariamente si alguno de estos otros animales desarrollara un tipo de conciencia y un tipo de habilidad técnica que le permitieran pues tener ese tipo de impacto, actuaría también bajo los mismos preceptos éticos. O sea, estamos asumiendo que así que el león cree que todos son de su condición, ¿no? Porque nosotros hemos hecho esto, nosotros también lo van a hacer igual, pues no lo sabemos, no necesariamente. Y bueno, en eso la ciencia ficción pues nos da muchos escenarios, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, igual que si llegaran extraterrestres, ¿no? Pues a lo mejor sí nos vienen a dominar y a esclavizar, pero a lo mejor no, a lo mejor nos vienen a ayudar y a cuidar, no sabemos. Claro, son temas muy, muy interesantes de reflexión, de este ejercicio, ¿no? De jugar con qué pasaría si, y donde la bioética pues nos puede aportar mucho para la reflexión. Y bueno, hay muchos comentarios, Carmen, en torno a que, pues sí, en efecto, quienes se molestan con la comparación del holocausto, del Shoah, con lo que hacen animales, es mero antropocentrismo, como lo señala Carla Campos, que en realidad en Charolas nos participamos en la cadena de la Jiménez, y ella misma dice, la salud de nuestro país empeoró desde que se introdujo la comida rápida, que contiene productos animales, y bueno, que la dieta básica a base de tortillas, frijoles, chile, quelites, que se producen en la milpa, nos mantenía sanos, pero saben es necesario, y no se nos dice que la cantidad que realmente requerimos es muy baja en comparación con lo que ingerimos de manera regular, que es un punto que también ya habías señalado atinadamente. Y bueno, Carla Campos por eso menciona, ¿no?, que es muy propositivo partir de la ilegalidad en los movimientos antiespecistas, pues irrumpe y desestabiliza radicalmente el status quo de las cosas. No sé si tengas un último comentario en este sentido. No me queda muy claro a qué se refiere con la ilegalidad de... Pues un poco como irrumpir, como este grupo que vimos en la película de Okia, de irrumpir, bueno, muchas... Sí, bueno, es que... son claramente irrumpir en instituciones, evidenciar a través de películas o de imágenes que pueden ser fuertes para la audiencia, pero que solamente de esta manera pueden entender que ocurre algo terrible con esas vidas. Sí, es un tema muy complejo también, porque como mencioné cuando hablé un poco de este personaje en conjunto, que es el Frente de Liberación Animal, porque por un lado puedes decir, bueno, es que son personas que tienen un ideal, que tienen un valor por el cual están luchando, y hasta qué punto eso es válido y hasta qué punto puedes decir, no, espérate, es que eso es extremista, esto no debería ser. No, hay un área gris muy difícil, ¿no? Y por ejemplo, esto lo comenté hace unos días justo con el doctor José Ramón Orrantia, que estuvo la sesión pasada, ¿no? Y hablábamos de dónde se encuentra esa línea, ¿no? Porque decíamos, bueno, es que a lo mejor tiene que haber un poco como de prudencia, como de estrategia política, de saber cuándo tu lucha sí es efectiva y cuándo estás logrando algo, y cuando no, cuando o no estás logrando algo, o al contrario, al ser tan antagónico, lo que haces es que la postura contraria más bien se refuerce para justamente contraatacar, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, porque, y creo que es complicado también porque no puedes darle la misma respuesta desde todos los puntos de vista. Habrán personas para quienes sí sea necesario ver las escenas más cruentas que pueden llegar a ocurrir, por ejemplo, en la producción animal. Pero habrá personas que no, para quienes sea demasiado.
Entonces, no puedes decir que una estrategia en general es buena o en general es mala, porque va a tener su público que la acepte y que le ayude, y va a tener su público que la va a rechazar. Entonces, yo creo que todas las luchas tienen su parte válida y su parte criticable, ¿no? Y que, pues más bien, lo que hace falta es sentarse a dialogar en lugar de antagonizar y de criticar, ¿no? Desde la polaridad. Ok, Carmen, la verdad es que ha sido un placer estar charlando contigo. Muchos comentarios, muchas participaciones. Por ejemplo, Aline no se quedó con las ganas de comentar que el caso de rebelión de la granja, la crítica es diferencia entre, ¿cómo dice? Aunque la crítica es diferencia, ellos mismos someten a otros animales con la frase de algunos animales son más animales que otros animales. Bueno, pues súper interesante, Carmen. La verdad es que te agradezco muchísimo tu participación en esta sesión. Estoy muy contenta de tenerte. Esperamos volverte a tener en otras sesiones futuras. Y también quiero agradecer a todos los que participaron, que tuvieron paciencia con esta conexión de internet, y desde luego que los queremos invitar a la siguiente sesión que se va a llevar a cabo el miércoles 17 de febrero, y en esa ocasión tendremos la oportunidad de analizar el documental Traficantes de Duda, y contaremos con el comentario del doctor Jafet Quintero sobre bioética y tecnociencia. Les recuerdo que pueden ver el documental en YouTube previo al debate. Y bueno, por otro lado, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, la columna del PUB en Animal Político, el canal del PUB en YouTube. Y bueno, me despido no sin antes agradecer desde luego pues el apoyo, la ayuda de mis compañeros David y Francisco, que nos han ayudado y acompañado a solventar todos estos problemas técnicos, que siempre sesión a sesión pues contamos con su apoyo. Esperamos que tengan excelente resto de semana, y reiterarles que va a ser muy, muy grato contar con su asistencia virtual dentro de 15 días. Pues muchas gracias y hasta pronto.